Bendiciones, mis muy amados hermanos en Cristo. Pasando revista por acá, por la red de Kuwait, me encontré a una niña muy linda, por cierto, respondiendo a un video del padre Luis Toro acerca de si María tuvo o no más hijos después de Jesús. Y esta es la reflexión de ella. Dice que Mateo capítulo 1, versículos 24 y 25, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había dicho. Tomó consigo a su mujer y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Según dice ella, que entonces después de que María dio a luz, entonces sí tuvieron intimidad. ¿Por qué? Porque la palabra hasta que implica que de alguna manera después tuvieron relaciones. Y también dice que pues obviamente es natural tener una vida marital porque Jesús es el primogénito y se supone que al ser primogénito pues también hay otro, es el primogénito de entre muchos, lo cual no es verdaderamente necesario. Primero, ¿por qué? Porque en la Sagrada Escritura hay varias mujeres que tuvieron un primogénito, pero eso no quiere decir que tuvieran más hijos. Y la Biblia nos da testimonio de eso. Segundo, hablando de hasta qué, o sea, que no la conoció hasta qué. Entonces, respecto a eso, pues el libro segundo de Samuel nos dice en el capítulo 6, versículo 23, segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 23, Micol, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Según la lógica de esta hermosa niña, entonces Micol tuvo hijos después del día de su muerte. La expresión hasta que tampoco implica que posteriormente haya sido como ella dice. Y vamos a mirar en contexto los textos de Mateo. En el capítulo 2, versículo 13, dice: después de que ellos se retiraron, ¿quiénes? Los reyes de Oriente. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, escuchen bien, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Aquí en este caso no está utilizando la expresión toma al niño y a tu mujer, que en otros casos pues sería parte de que ya la hizo suya, pero acá no dice toma al niño y a tu mujer, sino toma al niño y a su madre. Y más adelante, en el versículo 19 del mismo capítulo 2 de Mateo, fíjense ustedes lo que dice el texto. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, escuchen bien, levántate, toma contigo al niño y a su madre. Todavía no está diciendo tu mujer, al niño y a su madre. Ponte en camino de la tierra de Israel, pues ya han muerto quienes buscaban la vida del niño, es decir, quienes querían matar al niño. Resolución entonces: cuando se da el llamado para la huida a Egipto, después de la visita de los reyes, pues entonces de ahí al segundo llamado regresa a Israel. Aquí han pasado unos versículos, pero han pasado mínimo 4 años, 4 a 5 años, y es tiempo suficiente para que el ángel expresara, si fuera la lógica de una vida marital normal, dijera, levántate, toma contigo a los niños y a tu mujer. Y está hablando de singular, al niño y a su madre, no al niño y a tu mujer. Y la parte que más me gusta, por ley en la época de Jesús. Dice Juan capítulo 19, versículo 26. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer,
ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ¿qué implica por ley este texto que estoy leyendo de Juan capítulo 19, versículos 26 y 27? ¿Dónde estaban los otros hermanos, supuestos hermanos de sangre de Jesús? Si María en el momento más difícil de su vida, más doloroso de su vida, estaba sola y al lado de un discípulo, el discípulo que Jesús más amaba. Ahora, voy a la ley judía de la época de Jesús. Si María tenía más hijos aparte de Jesús, él no tenía por qué haber dejado a su madre en cargo de un discípulo, a cargo de un discípulo. ¿Sí me voy a entender? Lo voy a decir un poquito más despacio a ver si la cogemos. Por ley, en época de Jesús, cuando Jesús estaba en la cruz, si él tenía más hermanos, por ley, él no podía dejar a su madre en manos de un discípulo. ¿Por qué? Dos cosas. Por ley no se podía. Y segundo, porque los demás hermanos de Jesús van a brincar. Entonces, los demás hermanos de Jesús no amaban a su madre. ¿Qué se hicieron? ¿Dónde estaban? ¿Por qué la dejaron sola? ¿Y por qué dejaron que se fuera con un discípulo? Si yo tengo un hermano mayor y yo le sigo a él y él muere, habiendo muerto ya mi padre también, yo no voy a dejar que mi mamá se vaya con un familiar extraño. Si yo la amo, pues yo sigo viendo por ella. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, entiéndanme esto, una mujer viuda sin hijos cae en desgracia. La esperanza de una mujer viuda son sus hijos varones. Es decir, que si el esposo muere, ella enviuda, quien va a quedar a cargo de la madre es el hijo mayor. Y si éste muere, va a quedar a cargo el hijo que le sigue. Entonces, mis queridos hermanos, de ahí que ustedes y yo vamos a comprender por qué cuando Jesús va caminando con sus discípulos se encuentra con una procesión donde una mujer viuda va a enterrar al hijo único que tenía. ¿Capisco? ¿Me captan la idea? Entonces Jesús tiene compasión de esta mujer para la procesión y le resucita al hijo. ¿Por qué? Porque, claro, ella iba acompañada de un montón de gente en la procesión, pero después del entierro ella se iba a quedar sola, desprotegida. Muy posiblemente caería en desgracia. Cuando Jesús le resucita al hijo y se lo regresa a la madre, dice el texto, lo que está haciendo es devolverle a la mujer la esperanza y la dignidad. Como Jesús sabe y él no se presta para malos entendidos ni errores, si yo sé que tengo hermanos que me siguen, ¿yo por qué me voy a meter en problemas con ellos dejando a mi madre a cargo de un extraño, de un discípulo? Mis hermanos no lo van a permitir. Entonces Jesús tampoco va a permitir que suceda un error de este tipo. Hombre, Jesús, el Hijo de Dios, el que todo lo sabe, dejando en evidencia una imperfección en él. Si usted es verdaderamente cristiano y ama verdaderamente a Dios, en su mente no puede caber esa idea de que Jesús dejara un punto de conflicto antes de morir para la humanidad. Lo que quiere decir claramente que si Jesús hubiese tenido más hermanos, no hubiera dejado a su madre a cargo de un discípulo. ¿Me doy a entender? Precisamente porque Jesús era hijo único de María, y esto no quiere decir que Jesús no tuviera más hermanos,
porque José ya era un hombre mayor al momento de casarse con María. Y pudiera ser que los hijos, hermanos de Jesús, fueran hijos de José, pero no hijos de María, o fueran hijos de otras hermanas de María, la madre de Jesús. Y esos familiares cercanos eran considerados entonces también hermanos. Habían hermanos de sangre, pero no del mismo vientre, y hermanos en la fe. Lo que esta niña simplemente está queriendo justificar es un error teológico y doctrinal. Porque entonces está diciendo que Jesús en la cruz, capítulo 19 de Juan, versículos 26 y 27, cometió una payasada, y perdónenme la expresión, y Jesús no se presta para eso. Por lo tanto, Jesús en la cruz está demostrando que su madre no tenía más hijos, solamente lo tenía a él, y por eso deja a su madre a cargo del discípulo que más amaba, que nos dice el versículo 27, y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Queridos hermanos, vuelvo y les repito, con todo amor y con toda humildad, no se dejen confundir, no traguen entero todas las barbaridades que ustedes están escuchando ahorita en redes sociales, en Kuwait, en TikTok o en cualquier otra red social, Instagram, Facebook, YouTube, lo que sea. No traguen entero, no traguen entero, investiguen, no copien ni traguen entero tampoco lo que yo les estoy diciendo. Lean los textos que yo les acabo de leer y estudien la cultura judía para que se den cuenta que Jesús no podía hacer lo que hizo si hubiese tenido más hermanos. Por ley no podía. Entonces, queridos hermanos, no me crean a mí, créanle a lo que les estoy leyendo de la palabra de Dios, porque el mismo Pedro nos ha advertido que hay personas que están torciendo el sentido de las escrituras para su propia desgracia y condenación. Bendiciones.